Nos encontramos en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Continuamos en el martes, el tercer día de la semana de pasión de nuestro Señor. En 2 días, a partir de este martes, Judas va a traicionar al Señor. Ha hecho planes o va a hacer planes con los sacerdotes para venderle por 30 piezas de plata. Pero antes de llegar allá, el Señor ha venido pronunciando una serie de ayes contra los escribas y los fariseos. De ello estuvimos hablando en las últimas lecciones. Ahora, el Señor le dice a estos escribas y fariseos que la condenación de Dios hacia ellos es algo seguro. Es algo que va a venir sobre ellos. Les dice en el versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ustedes podrán recordar que cuando Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Señor, los había descrito de la misma manera. Retrocedamos a Mateo capítulo 3, donde leemos. Al ver él, o sea, pues Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y el mismo Señor Jesús les había dicho a ellos quién era realmente el Padre de ellos. En Juan 8:48 leemos. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, estos términos que acabamos de leer de generación de víboras y que el padre de ellos es el diablo, son términos que personifican el carácter malo, perverso de estos judíos, de estos escribas, de estos fariseos. Ellos eran responsables de rechazar al verdadero Mesías y de guiar al pueblo a la apostasía. Por eso, no podían escapar de la sentencia de condena. Mire cómo el Señor les dice en la parte final del verso 33 de Mateo 23, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora, estas palabras que el Señor Jesús está pronunciando suenan extrañas. Uno puede decir, ¿realmente el Señor dijo eso? Si de la boca del Señor solo salían palabras de gracia, palabras de perdón. Pero así pasa con el amor, cuando es despreciado, cuando es rechazado. Y qué terribles son estas palabras de condenación de el mansísimo Señor Jesucristo. Ahora, la descripción que él hace de ellos de serpientes, uno puede decir, y vuelvo y lo repito, tales epítetos pueden salir de la boca del Señor. ¿Esos epítetos los usa Cristo? Sí.
Él puede hacerlo porque conoce el corazón. Nosotros no. Les llama también engendros de víboras, hijos de víboras, porque llevaban en la sangre la misma astucia traidora, retorcida y venenosa que sus padres contra todo verdadero profeta del Señor y contra el Señor mismo. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Cristo mismo predicó acerca de la condenación y del infierno. Y aquellos que están al servicio del Señor no debemos evitar esta parte del consejo de Dios por temor a ofender a los pecadores obstinados o perversos. Esta secuencia de condenación de los escribas y de los fariseos, salida de los labios de Cristo, era la más terrible que la pronunciada por todos los profetas y ministros de Dios que han existido, por cuanto Cristo es el juez, en cuyas manos están las llaves de la muerte y del Hades. Solo hay un camino para escapar de esta condenación: arrepentirnos y creer en el Evangelio. Pero ¿cómo entrarán por este camino quienes están tan orgullosos de sí mismos y con tantos prejuicios contra Cristo como lo estaban estos? Ya vimos que el mismo Señor decía: los publicanos y las prostitutas que tenían conciencia de su pecado y acudían al médico de las almas y de los cuerpos estaban en mejores condiciones para escapar de la condenación del infierno que estos, que aunque marchaban por un camino real que conduce al infierno, se imaginaban que iban en volandas por el camino que lleva al cielo. Ahora les dice en el verso 34: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ahora, ¿quién los envía? Cristo. He aquí yo, dice enfáticamente, he aquí yo os envío. Porque dentro de pocos días, va a empezar la gran comisión. Esa que se va a iniciar en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Faltan más o menos 50 días para ello. El Señor Jesús, después de resucitar, y adelantémonos un poquito, el Señor Jesús, después de que muere en la cruz y resucita, cumple esta palabra, la de he aquí yo os envío. Leamos lo que dice en Juan 20. Ya en Juan 20 el Señor ha resucitado de entre los muertos y entonces les dice a sus discípulos: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y los envía primero a los judíos. Recuerden que ese era el plan de Dios. Había que llevar primero el evangelio a los judíos. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Entonces, el Señor envía estos profetas, estos sabios, estos escribas, primero a los judíos. Habían de comenzar en Jerusalén. Y a donde quiera que iban, esta norma de ofrecer esta gracia del evangelio se le anunciaba primero a los judíos. Nada más miremos los que nos dice Lucas en Hechos 13 respecto del apóstol Pablo y Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad
era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Estos hombres que el Señor dice que va a enviar, los cataloga en tres grupos. Primero, profetas. Cuando habla de profetas, se está refiriendo a esos portavoces inspirados de Dios. Luego menciona a los sabios, aquellos que entendían la verdad y la enseñaban. Y en tercer lugar menciona a los escribas, los expositores de la ley que la escribieron. Serían enviados por el Señor. Pero Jesús predijo de antemano que estos proclamadores del evangelio serían perseguidos, azotados y asesinados, como los profetas que habían sido enviados antes que ellos. Predice y declara el maltrato que van a dar a sus mensajeros. A unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas. La crueldad de estos perseguidores, como lo dice ahí, van a matarlos, los van a crucificar, los van a azotar, los van a perseguir. Están sedientos de sangre. La malvada persistencia de estos perseguidores. Parte final del verso 34, el Señor dice, y a ustedes los van a perseguir de ciudad en ciudad. Donde ustedes vayan a predicar el evangelio, allá se van a aparecer estos perseguidores. No los van a dejar a ustedes en paz. Así como los apóstoles iban de ciudad en ciudad predicando el evangelio, así también sus perseguidores iban de ciudad en ciudad a la casa de ellos y soliviantando a la gente contra ellos. Dos ejemplos. Hechos 14:19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Otro, Hechos 17:13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Sí. Pueblo o ciudad donde iban los apóstoles predicando el evangelio, allá también se aparecían esos perseguidores de ciudad en ciudad, buscando darles caza, perseguirlos. Si los podían azotar, los azotaban, y si podían matarlos, los mataban. Muchos de ellos, el mismo Señor Jesús había advertido, que muchos de ellos estarían convencidos que al actuar de esa manera estaban rindiendo culto a Dios. Jesús dice en Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Bueno, mire lo que ha venido diciendo el Señor. Lo que iban a hacer con sus enviados, con sus profetas, con los sabios, con los escribas. Y ahora, preste atención a lo que les declara en el verso 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Les voy a pedir el favor, hermanos, que presten bastante atención a lo que voy a explicar a continuación de esto que acabo de leer.
El Señor Jesús les imputa el pecado cometido por sus padres. Porque, ¿qué estaban haciendo ellos en este momento? Los imitaban a sus padres de antaño, haciéndose así culpables de toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Esto es, de la sangre de los justos derramada precisamente por causa de su justicia. Sobre esta generación de líderes religiosos malvados vendría la venganza de Dios por derramar la sangre justa de sus siervos. Recuerde lo que dicen los primeros 3 renglones de este verso. Para que venga sobre vosotros, ¿qué? La condenación, el castigo. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Todos aquellos siervos de Dios, todos los profetas de Dios que han sido muertos, la muerte de ellos, el castigo por haberles matado, va a llegar la condenación sobre ustedes. La culpa de las generaciones pasadas se resume en 2 casos. En el caso de Abel y en el caso de Zacarías. Que ahorita vamos a ver. El asesinato de Abel, nosotros lo tenemos registrado y la mayoría de ustedes lo saben muy bien, en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4. Dice en el verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, el otro caso de derramamiento de sangre de un siervo de Dios, de un justo, es el caso de Zacarías. Por eso dice, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. La acusación de Jesús es que la historia de Israel está llena de asesinatos de hombres de Dios. Dice aquí en este texto el Señor que fueron asesinados hombres justos desde Abel hasta Zacarías. Ahora, ¿por qué elige a estos 2 precisamente? El asesinato de Abel por Caín, vuelvo y repito, es conocido por todos. Pero no creo que la mayoría de ustedes sepan del asesinato de Zacarías. Con el que estamos más familiarizados es con el de Abel. Ahora, la muerte de Zacarías, del profeta Zacarías, la encontramos nosotros en una pequeña narración macabra en Segunda de Crónicas capítulo 24. Dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Eso era lo que le decía el profeta Zacarías al pueblo. No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová, que como dice el Señor en el texto de Mateo 23, fue entre el templo y el altar. ¿Quién era el rey en ese momento? Joás. Dice el verso 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demanda. En los días de Joás, del rey Joás,
Zacarías reprendió a la nación por su pecado y Joás incitó a la gente para que le lapidara en el mismo recinto del templo. Y Zacarías murió exclamando, como dice la parte final del verso 22 de Segunda de Crónicas, que el Señor lo vea y lo demande. Ahora, presten atención, mis hermanos, que en este versículo 35, el Señor está mencionando todos los profetas, todos los justos, todos los siervos de Dios que fueron asesinados, empezando con el primero, Abel, y llegando hasta el último, Zacarías. Entre Abel y Zacarías mataron a muchos profetas, pero el primero en morir fue Abel, el último en morir fue Zacarías. Ahora, ¿por qué se menciona precisamente a Zacarías como el último? Porque alguno de ustedes puede decir, no, el último profeta del Antiguo Testamento en morir fue Juan el Bautista o el Señor Jesucristo. No, aquí se nos dice que fue Zacarías. El primero fue Abel, el último fue Zacarías. Preste atención, por eso les dije hace un momento, concéntrense en lo que voy a explicar aquí para que entendamos lo que el Señor Jesús está diciendo en este verso 35. Para eso se hace importante que entendamos lo siguiente. Esta es la forma de la Biblia actual como nosotros la tenemos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Recuerden que en el tiempo en que el Señor Jesús está diciendo estas cosas, aún no existe el Nuevo Testamento. Lo que existe es el Antiguo Testamento. Ahora, nuestras Biblias, el Antiguo Testamento está dividido en 5 partes. Recuerden que estos 39 libros que componen el Antiguo Testamento, en nuestro formato, en nuestras Biblias, se divide en 5 libros de ley, 12 libros de historia, 5 libros de poesía, 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. El primer libro de la Biblia es el Génesis. El último, en el formato en que nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, es Malaquías. Pero la Biblia hebrea tiene un orden diferente. No como este. Tiene los mismos libros, pero el orden es completamente diferente. ¿Cómo es? La Biblia hebrea está dividida en 3 partes. Como nosotros la tenemos, vuelvo y repito, está dividida en 5 secciones. Libros de ley, libros de historia, libros de poesía, los libros de los profetas mayores y los libros de los profetas menores. Así es como nosotros la tenemos. Pero en la época de nuestro Señor Jesucristo, en el primer siglo, no estaba dividido entre los judíos en 5 partes, sino en 3. ¿Cómo? La ley o el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Primer libro, Génesis. La segunda división eran los profetas, que constaban de profetas anteriores y profetas posteriores. Y el tercer grupo en que se dividía la Biblia hebrea eran las escrituras. Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y, por último, Primera y Segunda de Crónicas. Pero la Biblia hebrea empezaba con Génesis y terminaba con Crónicas, el Antiguo Testamento. La Biblia, en el orden como nosotros lo tenemos hoy en día, empieza con Génesis y termina con Malaquías. Pero para la época en que nuestro Señor Jesús está hablando,
el canon de la Biblia hebrea era así como se encontraba. Por eso leemos nosotros en los evangelios que en algunas ocasiones el Señor decía, como está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 3 divisiones nomás. Entonces, en la Biblia hebrea, Génesis es el primer libro, como en la Biblia nuestra, en el canon nuestro. Pero Segunda de Crónicas es el último libro de la Biblia hebrea. Podría decirse que el asesinato de Abel fue el primero de la historia bíblica y el de Zacarías el último. De principio a fin, la historia de Israel es el rechazamiento y aún el asesinato de los hombres de Dios. Los últimos libros escritos y reconocidos como canónicos en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, los últimos, vuelvo y repito, los últimos libros escritos y reconocidos como canónicos en la Biblia hebrea eran Malaquías, que fue escrito entre el año 450 y 430 antes de Cristo, y Crónicas, escrito no más tarde que en el 400 antes de Jesucristo. Pues el último libro en escribirse en el Antiguo Testamento no fue Malaquías, fue Crónicas. Ahora, de acuerdo con Jesús, los escritos canónicos se componían de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Usted lo puede leer en Lucas 24:44. Anótelo ahí en un papelito para que ahorita lo busque. Sí, usted no va a encontrar en ningún versículo en la Biblia que diga libros de ley, libros de historia, libros de poesía, libros de profetas mayores y libros de profetas menores. No, con respecto al Antiguo Testamento. Lo que usted va a encontrar es la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y esta división en 3, es sin duda equivalente a las 3 divisiones de las escrituras hebreas: la ley, los profetas y los escritos. El primer mártir del Antiguo Testamento fue Abel. Y el último mártir del Antiguo Testamento fue Zacarías. El Antiguo Testamento que Jesús conocía en su época, en el primer siglo, era una colección de escritos que iban desde Génesis hasta Crónicas. Con todos los demás libros en medio, una colección que abarca los mismos libros que se encuentran en nuestro actual Antiguo Testamento. Por eso el Señor, en el momento en que les está hablando a ellos, les está citando cuál fue el primer profeta en ser muerto y cuál fue el último profeta en ser muerto antes de terminarse los escritos del Antiguo Testamento. Y el último libro en escribirse fue Crónicas, donde se nos narra la muerte del profeta Zacarías. Ahorita ya entienden por qué el Señor dice, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías. Y en medio de ellos, entre Génesis y Crónicas, mataron cientos de profetas. Pero el primero fue Abel, el último, Zacarías. Ahora, en el verso 36, el Señor les dice, de cierto os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. En términos claros e inequívocos, Jesús proclama que todos los crímenes cometidos por sus antepasados y por ellos mismos recibirían el castigo de Dios sobre esta generación. En el siguiente capítulo, Mateo 24, cuando Jesús sale del templo,
describe en detalle la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Ahora, en los versos que acabamos de leer, del 34 al 36, Jesús no estaba diciendo que el pueblo judío con quien estaba hablando sería considerado responsable de asesinatos que no cometieron, sino que estaba diciendo que el clímax de todo ese desafío a Dios estaba a punto de verse en su asesinato, en la muerte del mismo Señor Jesús. Referirse a la sangre del justo Abel, a la sangre de Zacarías, era como decir que el derramamiento de sangre justa desde Génesis hasta Malaquías estaba a punto de alcanzar su cenit en las acciones de esa generación, de ese momento. Durante mucho tiempo, Dios había buscado asegurar el arrepentimiento del pueblo. Ahora Jesús mismo les había suplicado que lo aceptaran y recibieran la salvación. Pero ¿qué estaba pasando? Lo estaban rechazando. Entonces, ¿qué vendría? El castigo. La condenación es segura. Y procede entonces nuestro Señor a lamentarse por la ciudad de Jerusalén.